su presencia estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Bien, yo tengo para compartir con ustedes en esta tarde una porción de las Escrituras que más o menos va en relación con el último sermón que estuvimos dando el domingo. Y no sé por qué el Señor me llevaba otra vez a hablar algo similar respecto a todo esto. Y espero que nos haga bien, mis hermanos. Amén. Por tanto, todo aquel que tenga Biblia puede acompañarme al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos del 57 al 62 leeremos. Lucas 9, 57 al 62. Una lectura muy conocida. 9, 57, 62. Amén, y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Y dice así la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén a su bendita palabra. Hermosa lectura, llena de contenido, llena de riqueza y mucho que hablar de ella. Pero resaltar un principio en esta tarde. En varias ocasiones ya estamos acostumbrados a escuchar desde este púlpito a hablar de uno de los aspectos naturales del hombre, el cual tiene que ver con las excusas. Cuando una persona tiende a excusarse. En este texto acabamos de leer varias excusas que encontramos en este día. Varias excusas que tienen relación con este texto y que algunas de ellas pueden ser, pues, con criterio, con sentido, con razón, pero en definitiva excusas. Excusa, excusa, excusa. Pero recordemos un poco. ¿Qué es una excusa? Definición. Una excusa es el motivo o pretexto que se invoca para evitar una obligación, disculpar una falta o justificar una omisión. Las excusas, como tal, son las razones que permiten que una persona salga libre de las culpas o responsabilidades que se le achacan. Excusas, excusas, excusas. Por ejemplo, ¿puedes acompañarme? Uno le diría a otro: ¿puedes acompañarme esta tarde a orar a casa de un hermano? Y aquel que quiere excusarse le diría: sí, me encantaría, pero resulta que tengo algo muy urgente que hacer. Si me da tiempo y llego, te llamo y acudo. Puede ser que fuera verdad que tuviera algo que hacer importante. Puede ser que fuera verdad que ese día lo tuviera que hacer. Pero también quizá que fuera verdad que podía haberle dado tiempo a hacer las dos cosas. Pero tomó una verdad que tenía en ese día para excusarse, para poder evitar eximirse de cierta responsabilidad que tiene como cristiano, el cual es visitar a un hermano con otro hermano para orar. Excusas. La excusa en su esencia es una reacción autodefensiva, ya que excusándote consigue uno protegerse de aquello lo cual no quieres hacer, no quieres pagar o no quieres admitir. La excusa te exime de la culpa. Sí, he sido yo, pero es que resulta que fulanito y menganito o menganita me hicieron esto y aquello y por tanto tuve que reaccionar de tal y tal manera. Una excusa
que hace que desenfoquen la atención a tu responsabilidad y enfoquen la atención por medio de tu excusa y acusación a otra persona, para que en vez de que, dicho sea de paso, el muerto le caiga a uno, le caiga a otro. Las excusas hacen que tu conciencia quede tranquila por el propio autoengaño, mi hermano y mi hermana. Quizás seamos incapaces de poner una excusa a los demás, pero a veces y en la mayoría de ocasiones somos muy propensos en excusarnos hacia nosotros mismos. Nos ponemos excusas a nosotros mismos y eso hace que nuestra conciencia se calme. Por ejemplo, tengo que hacer deporte. Tengo que hacer deporte, pero es que resulta que no tengo tiempo. Es verdad que hay una parte de esa afirmación que es verdad, pero es una excusa que repetida muchas veces uno se la llega a creer y al final no hace deporte porque en realidad se ha creído que no tiene tiempo cuando en realidad sí que tiene algo de tiempo. Esa es la capacidad y ventaja del excusarse. Esto de las excusas, mis hermanos, no es nuevo, ya que las excusas son tan antiguas como la vida. Como la vida. Los primeros hombres puestos sobre la faz de la tierra fueron los primeros hombres que al momento se excusaron. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué sucedió? Viene Dios a juzgar. ¿A quién va? Primero a la cabeza. Y va a Adán y le dice, ¿qué has hecho, Adán? ¿Y Adán qué hace? No admite su culpa, no admite su responsabilidad, pone una excusa. La mujer que tú me diste. Ah, vale, la mujer que tú me diste, bien. Eva, ¿qué has hecho? Me manda Adán. ¿Qué has hecho, Eva? La serpiente me engañó. No admite su culpa, no admite su responsabilidad, escurre el bulto y le hace caer el muerto a otro, en este caso a Satanás. Satanás, como no tiene ni a derecha ni a izquierda a quien mirarme, en primera instancia le cae el juicio a él. Excusas desde el principio de la creación. Esta clase de conducta es muy reveladora, mis hermanos, acerca del hombre o la mujer que la practica. ¿Por qué? De la manera que ya hemos hablado y hemos dicho, el que se excusa tiende a ser una persona con tendencias cobardes. ¿Por qué? Porque no quiere afrontar la responsabilidad de sus actos. Las consecuencias de los actos que hizo, tiende a desenfocarlas hacia otro lugar, por tanto tiene tendencias de cobardía. Y no solo de cobardía, porque hay gente valiente, gente que no le importa afrontar su responsabilidad, pero aunque es valiente y no cobarde, el orgullo le impide admitir su culpa y se excusa intentando desenfocar el centro de atención en su culpa, para poder eximirse y no tener que admitir una verdad y doblegar su orgullo. Increíble lo que es una excusa, ¿eh? Las cosas que hace la excusa. Este tipo de conductas se ven a diario y algunas de ellas forman parte de nuestro propio repertorio personal. Tenemos un repertorio de excusas, las cuales nos acompañan y están ahí como, qué sé yo, pistolas del oeste, como si fuéramos así en nuestra funda para sacarlas en el momento adecuado, por poner algunos ejemplos más. A veces nos excusamos con el carácter que tenemos. Es que este es mi carácter. Es que yo soy así. Es que lo primero que pienso es lo primero que digo. Es que yo soy de esta manera. Es mi naturaleza. ¿Qué puedo hacer? Pues cambiar. Amén. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no es excusa echarle la culpa a tu carácter. Tu carácter está puesto para moldearlo a la voluntad del Señor. Amén. A veces tomamos la verdad para excusarnos. Es que lo que he dicho, lo que he hecho y lo que me ha movido a hacer es por causa de una verdad demostrada y demostrable. Y utilizamos la verdad como excusa para arremeter y para hacer algo que es indebido. Pero qué tristeza tomar una verdad del cielo para usarla para un propósito carnal. Excusarte con la Biblia.
Impresionante. Excusas y excusas, mis hermanos. En ocasiones las excusas están enfocadas a otro culpable y no a uno mismo, como hemos dicho. Pero a veces tiene que ver con las huestes espirituales. ¿Cuántas veces han escuchado qué malo es el diablo? Es que Satanás me ha engañado hoy. ¿Cuántas veces han escuchado esto? Y por supuesto que Satanás existe, que Satanás está para meter la pata, que Satanás está para tentar. Es verdad. Pero Dios nos ha dado capacidades para rechazar al maligno. Por tanto, no podemos echar culpa y excusarnos con el diablo y sus secuaces. Pero es que en ocasiones, mis hermanos, a veces, directa, consciente o indirecta e inconscientemente, echamos la culpa a Dios. Nos excusamos con Dios. Hay gente que no tiene ningún reparo, mira al cielo, levanta su puño y dice: por tu culpa, Dios mío, porque tú me has puesto aquí, si tú me hubieras hecho esto, si tú me hubieras hecho aquello. Y le echa las culpas a Dios directamente. Pero hay otros que le echamos la culpa a Dios indirectamente. ¿Cómo? Quejándonos de la situación que vivimos. Y aunque no nos quejamos directamente hacia el dador, nos quejamos directamente hacia lo que el dador nos ha dado, que es lo mismo que quejarnos del dador. ¿Me entendéis? Porque Dios pone a cada cual en el lugar que necesita estar. Por tanto, quejarte de la situación es quejarte delante de Dios. Excusarte delante de Dios. Pero esto es sencillo de aclarar. Para averiguar quién tiene la culpa de todo esto, simplemente cuando llegues a casa, mírate al espejo y verás al culpable de tu desdicha. Nosotros sufrimos las consecuencias de nuestros propios actos y somos los culpables de nuestro estado. Porque aunque el mundo nos aplaste, con Dios vivimos gozosos. Amén. Mis hermanos, aquellos que vivimos excusándonos, lo tenemos muy mal. ¿Sabéis por qué lo tenemos muy mal? Porque Dios se ha encargado por medio de su escritura de arrebatar la excusa a aquel que la quiere poner. La escritura te deja desarmado. Dios te quita las excusas de tu vida. Por ejemplo, alguien podría decir: no hay excusa porque... tengo por qué excusarme porque me siento mejor que otro. Yo no me comporto como el otro. Y el pecado inferior nuestro, hace que el pecado mayor lo utilicemos como excusa para sentirnos bien. Pero la Escritura dice, como está escrito, Romanos 3, 10, 12, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por tanto, ¿qué sentido tiene excusar tu pecado pequeño con el pecado grande si la Escritura nos enseña que todos somos malos ante el Señor? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. No hay excusa. Esta afirmación puede generar otra excusa. Vale, soy malo, mi naturaleza es así que no tengo nada que hacer. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3-4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Salmo 103, 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Por tanto, la maldad del hombre no es excusa para seguir haciendo lo malo, porque Dios es capaz de poner stop y vida nueva a cualquier persona que se arrepienta. La Escritura nos desarma, mis hermanos.
Otras personas podían decir que no tiene nada que ofrecer a Dios, que no tiene ninguna capacidad de servir, que no puedo hacer absolutamente nada. Pero ¿qué dice la Escritura? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. No solo escoge a lo que no sirve, sino que una vez que te escoge porque no sirves, capacita al que no sirve. Dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Lo desarmado, lo desamparado, la incapacidad en las manos de Dios es útil. Amén. Por tanto, ¿dónde queda la excusa, mi hermano? Desarticulada por la palabra de Dios. Amén. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. En nuestro texto encontramos dos excusas puestas delante del llamado de Jesús. Porque cuando Jesús llama, y cuando digo llama, no digo llama a alguien especial, cuando Él te salva, te llama. Siempre estamos con el llamado, con gente puntual, por supuesto que hay gente que tiene que hacer labores específicas, pero todo el pueblo del Señor tiene que servirle. Amén. Todo. ¿Dios te salvó? Amén. ¿Dios te salvó? Amén. Te llamó para servirle. Aleluya. Pues ante el llamado del Señor, dos excusas encontramos aquí. La primera uno dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y la segunda, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Dos excusas. Pero antes de estas dos excusas, encontramos dos respuestas contundentes a estas excusas. Pero antes de esto, vemos algo que me hace tanto bien. Y es que Jesús no engaña a nadie. Y lo vemos tan claramente otra vez aquí. Es claro como el cristal. Transparente como el agua cristalina, mis hermanos. El Señor no toma ocasión para que tú digas sí fácilmente ocultándote la verdad de la palabra. El evangelio en la boca de el que era en esencia evangelio era puro, limpio y nítido, sin ocultar absolutamente nada. Dice, uno le dijo en el camino, Señor, o sea, le salió el encuentro. El evangelio de Mateo nos enseña que era un escriba. Dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. La reacción de la mayoría, sobre todo cuando deseas ganar adeptos a tu causa, es intentar de alguna manera maquillar, adornar, ocultar la realidad para que digan sí a tu propuesta, para que digan sí a tu llamado. Pero aquí vino uno, Señor, te sigo. Lo más normal es que hubiera dicho, gloria a Dios, coge tus bártulos y sígueme. ¡Qué alegría, mis hermanos, uno más! Pero el Señor no hizo eso. Te sigo, Señor. A donde quiera que tú vayas, voy a ir yo. Vale, yo no tengo ningún sitio a donde ir. Que te quiero seguir. ¿A dónde? No tengo. Los animales tienen sitios para dormir. Yo no tengo. Por tanto, te llamo a un sitio donde no puedes recostar la cabeza. Aquel que sigue al Señor así lo sigue de verdad. Amén. Pero ¿qué pasaría si el Señor cambiara el mensaje? Sí, vente conmigo, que tengo un palacio para recostar la cabeza, y después veas que no existe. La verdad del Evangelio se tiene que predicar desde el día cero. Amén. Desde el día cero. No usemos artimañas humanas para ganar a gente. Tú no tienes que ganar a nadie. Dios gana a la gente. Amén. Primera excusa de nuestro texto. Y vamos rápido, no vamos a tardar, mis hermanos. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
A ver, visto desde una perspectiva literal, no hay duda que a la mayoría de nosotros o a todos nosotros nos parece en primera instancia insensible, ¿o no? Insensible. Déjame que entierre a mi padre y te sigo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¡Wow! Insensible. Y en segunda instancia es como atentar directamente hacia el mandamiento explícito de honrar a los padres. Eso es lo que nos suena, pero nada más lejos de la verdad. Hay varias posturas a la hora de explicar este verso de la Escritura, pero yo les voy a compartir la que a mí me ha parecido más afín y la que yo creo que va más en consonancia con lo que enseñan las Escrituras en su compendio global, sin desechar las otras. Por un lado, sabemos que Dios nos demanda todo a la hora de seguirle, ¿sí o no? Nos demanda todo a la hora de seguirle, que ni siquiera la familia puede estar entre medio para poder servir al Señor. Ni la familia. Dios te lo demanda todo. Por otro lado, sabemos que Jesús nunca incitaría a transgredir un mandamiento directo, en este caso, honrar a los padres. ¿Sí o no? Dicho esto, lo que Jesús se refiere en este verso, que tiene que ver con este hombre que quería enterrar a su padre, tenía que ver con que este hombre no es que su padre había muerto y tenía que enterrarlo, y al día siguiente o a los 2 días o después del luto puntual primordial irse con él, sino tiene más pinta de entender de que su padre seguía vivo y le dijo a Jesús que deja que mi padre primero fallezca y una vez fallezca yo pueda irme contigo. Amén, amén. O sea, le estaban diciendo a Jesús: espérate que mi familia, que mi padre, la cabeza de mi casa muera. Y cuando yo lo entierre me iré contigo. Por tanto, el Señor, ante tal contestación, le dice: deja que los muertos, en un contexto espiritual, deja a aquellos que no me siguen, aquellos que no me aceptan, aquellos que están muertos espiritualmente, entierren a sus muertos. Pero tú sígueme y predica el reino de Dios. Porque ni la familia es excusa para servir al Señor. Y la segunda excusa: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En esta ocasión nos encontramos algo parecido con la primera excusa, pero no se trata de no poder despedirse, ni de no poder ir a su casa, darle un beso a su familia y marcharse, sino es una enseñanza explícita de que se trata de no mirar atrás. ¿Habéis entendido? Amén. No se trata de no decir adiós, sino que en su corazón estaba: primero déjame que me despida. El problema era el primero, déjame que me despida. Es imposible servir al Señor con la mirada atrás, con la mirada en lo que tú entiendes por primero. Claro que no había problema que se despidiera, pero para él lo primero era eso. Y denotó el Señor que conocía el corazón de las personas, que tenía arraigado su corazón en lo que dejaba atrás. Quien mira lo de atrás más tarde o más temprano, volverá a lo que dejó. Porque lo que tienes en la mente, lo que tienes en el corazón, al final te hace regresar. ¿Dónde estamos arraigados nosotros? Es por eso que Jesús, con su sabiduría magistral, le pone un ejemplo muy gráfico para la época, que le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
El arado antiguo se parece un poco al arado actual. Yo no entiendo mucho de campo, pero al mirarlo, pues tengo una idea. Era como una pieza única que surcaba la tierra, y aquel agricultor tenía como unos mangos y lo tomaba desde arriba. Había una bestia delante que empujaba el arado, y la fuerza de la bestia sumado a la habilidad del agricultor hacía que pudieran hacer surcos rectos para poder labrar la tierra. Eso era un arado, y es un arado actual si se encuentran de esta manera. Era difícil en aquella época, y sigue siéndolo ahora, mantener líneas rectas en el arado si no tienes toda tu atención puesta en lo que haces. Si el labrador no tiene puesta su mente, su vista, su atención y su fuerza ante la fuerza de la bestia que le empuja, no podrá surcar la tierra y hacer líneas rectas para poder labrarla como corresponde. Un buen trato de la tierra tiene que ver con la atención puesta al trabajo correspondiente. Aquellos que no estaban concentrados, aquellos que miraban atrás, aquellos que se distraían, dejaban, escucha bien y quien tenga oídos para oír oiga, dejaban que la bestia trazara la marca del arado. Aquellos que se distraían dejaban que la bestia fuera quien trazara el surco en la tierra. Aquellos que miraban hacia atrás ya no eran ellos quien dirigían el surco de la tierra, sino la bestia que tenían delante. ¿Saben por qué nosotros trazamos líneas torcidas en la tierra que el Señor ha puesto delante para servirle? Porque miramos hacia atrás. Y cuando miramos hacia atrás, la línea en la tierra ya no la trazas tú, sino la bestia que tienes dentro. Cuando el Andy ya no tiene la atención puesta delante, en lo que tiene que hacer, en lo que corresponde, la bestia que hay en mi carne sale. Y es imposible que la carne trace en línea recta un surco. La carne siempre hará surcos torcidos. Es cuando el espíritu pone atención en lo que tiene delante, cuando las líneas salen rectas. No te quejes si en un futuro la gente recoge fruto de su labranza y tú no. Simplemente él estuvo más atento en lo que hacía que tú. Todo el mundo recogiendo fruto, y no hablo de dinero, de joyas, de riqueza y prosperidad. Hablo de presencia y trato de Dios. No te quejes cuando veas a una persona, un hermano y una hermana disfrutar de las riquezas celestiales, mantenerse firme al margen del pecado, ver líneas rectas en su tierra, y tú un zigzag ahí en medio. Simplemente miraste hacia atrás. Y las líneas no las trazaste tú con tu espíritu, las trazaste tú con tu carne. El que sigue al Señor solo puede fijarse en el Señor. Lo repito, el que sigue al Señor solo puede fijarse en el Señor. Como dice la Escritura en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. No en Jesús no en Jesús y algo más, solo en Cristo. Es la garantía de trazar surcos en la tierra rectos, mis hermanos. A eso se refería Jesús, no a que no se despidiera, sino a que no mirara hacia atrás. No sabemos si hubo reacción en el hombre que le dijo esto. No lo dice. No sabemos si cayó en sí y dijo, vale, es verdad, o simplemente se fue a despedirse y no se despidió, se quedó. Se despidió de Cristo, no de su familia. No lo sabemos. Pero asombrosamente hay un caso muy similar en las Escrituras, casi idéntico, que sí que vemos una reacción como toca. Un ejemplo de lo que uno tiene que hacer cuando el Señor lo llama.
Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. No buscarlo, yo os lo digo, yo os lo leo. Dice, partiendo él de allí, hablando de Elías, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y escucha, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vemos en este relato lo mismo que en el capítulo 9 de Lucas, pero con una reacción increíble de Eliseo que afirma la intención de Jesús en Lucas 9. Jesús no le dijo no vayas, Jesús le dijo que tu corazón no se quede. Pero aquí Eliseo entendió a la perfección lo que Elías le dijo. Vuelve, ¿quién soy yo? Lo captó la esencia espiritual detrás de las palabras. ¿Y sabéis cómo demostró Eliseo que quería seguir a Elías? ¿Se volvió? Por supuesto que sí. ¿Pero qué hizo? Los bueyes que utilizaba para el arado los sacrificó, y las herramientas que utilizaba para dirigirlos fueron el combustible para hacer el sacrificio, despojándose de su heredad terrenal para servir a Dios. Amén. Eliseo le demostró a Elías, mira, si quiero seguir al Señor y quiero ser tu discípulo, que todo lo que tengo por herencia lo doy en sacrificio, lo doy en alimento, utilizo lo que me ayuda a trabajar para el holocausto para que me quede sin nada. No quiero nada, quiero servir a Dios. Ojalá que la reacción de este hombre de Lucas 9 sea un poco parecida a la reacción de nuestro Eliseo. Cuando el Señor llama, uno sacrifica todo lo que tiene y no pone excusas por delante. Amén. Amén. ¿Me dejan un minuto más? Amén. Mis hermanos, no hay nada peor que una excusa, sea real o no, ante el llamado del Señor para servirle. No hay nada peor que una excusa. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué hay después de tu pero? Lo voy a volver a repetir y quizá lo entiendas, y si no después te lo explico. ¿Qué hay después de tu pero? Me explico. Después del pero del hombre que le dijo que le seguiría, había un déjame primero que me despida. ¿Entiendes? ¿Qué hay después de tu pero? ¿Qué hay después de tu pero? Te seguiré, Señor, pero déjame primero que me establezca económicamente. Te seguiré, Señor, pero déjame que me cure de mi enfermedad. ¿Qué hay después de tu pero? Te seguiré, pero déjame un tiempo para que disfrute de mi juventud. Soy joven. ¿Qué hay después de tu pero? Te seguiré, pero déjame que primero tengo que estudiar mucho y ser un doctor en teología y ser licenciado. ¿Qué hay después de tu pero? Te seguiré, Señor, pero déjame un tiempo a que mi denominación se adapte y las cabezas entiendan y pasen 60 años. ¿Qué hay después de tu pero? Todo lo que va antes de un pero no es en realidad lo que quieres transmitir, ni lo que quieres en verdad hacer. ¿Quieres conocer la intención de un hombre o una mujer? Presta atención a lo que dice después del pero. Presta atención a lo que dice después del pero, no al antes.
Porque al antes quizá está te seguiré, pero después está pero déjame hacer esto y aquello. ¿Quieres saber cuál verdaderamente es la intención de un hombre y una mujer? Atiende a lo que dice después del pero. ¿Qué hay después de nuestro pero? Miren lo que debe haber después del pero. En Hechos capítulo 3, verso 6 dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Antes del pero no había oro, antes del pero no había plata, pero después del pero había un milagro. ¿Qué hay después de tu pero? Antes del pero para ellos no había nada para el mendigo, pero después había solución. ¿Qué hay después de nuestro pero? Lucas 22, 41, 42, y si esto no te conmueve, no sé qué lo puede hacer. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Antes del pero vemos a Cristo sudando sangre, lamentándose por la copa que tenía que beber, la cual lo desamparaba de su Padre. Pero después del pero estaba: hágase tu voluntad. ¿Qué hay después de tu pero? ¿Qué hay después de tu pero? ¿Qué hay? Puede que tu situación sea adversa, difícil, incluso imposible para una mente no regenerada. Pero pon tu problema antes del pero y la solución después del pero. Antes del pero y la solución después del pero. No tengo recursos, puedes decir, pero te serviré. No tengo salud, puedes decir, pero te seguiré, Señor. No tengo a nadie, estoy solo, todo el mundo está en contra mía, no puedo hacer absolutamente nada, pero iré hacia adelante. Que tu yo quede detrás del pero y él quede después. Cristo siempre tiene que estar después del pero. Siempre. Siempre. Incapacidad antes, capacidad después. No dejes, Iglesia del Señor, que ninguna excusa te impida trazar el sur correcto. Que ninguna excusa te impida desarrollar el llamado del Señor. No lo permitas. Utiliza bien el pero. Utiliza bien el pero. Atendedme aquí que hemos terminado. Utiliza bien el pero. Antes del pero yo. Pero después del pero él, mis hermanos. Inclina tu cabeza con respeto al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor.